bioquímica aplicada a bacterias. Sí, ¿no es cierto? Yo sé que es de sus cursos favoritos y te mientan nomás. Jóvenes, ¿por qué necesitamos conocer el metabolismo bacteriano? Porque es el fundamento de los antimicrobianos. ¿No? Pero ¿por qué tenemos que ser antimicrobianos? Porque es de las cosas que más vamos a refutar en nuestra práctica clínica y además porque estás comenzando a ahorrarte sufrimiento en farmacología. Ya hemos establecido que farmacología es un curso de 4 libros, cada uno de 1200 páginas. ¿Listo? Entonces, entre más pronto comiencen a aprender fármacos, mejor posible resultado en farmacología. ¿Listo? Entonces, ¿qué necesito saber sobre el metabolismo bacteriano? Un montón de cosas realmente. Entonces, como todo ser vivo va a necesitar nutrientes. Esos nutrientes no los va a conseguir de sí misma, sino que va a tener que sintetizar muchos de ellos. No es igual los nutrientes esenciales para una bacteria que para un ser humano, y también por eso es que podemos aprovechar parte de estas vías. Uno de los antibióticos que interfiere las vías del metabolismo es, por ejemplo, trimetoylsulfametosazol. ¿No? ¿Para qué tenemos que ver con eso? Esta semana toca antibiograma en práctica. Y la doctora ha dicho que van a aprender mecanismos de acción. O sea que tienen que saber qué hacen los antimicrobianos, por lo menos que se trabaja en la práctica o algunos que se les va a ir diciendo, ¿no es cierto? Entonces, todos los micronutrientes son aquellos que se necesitan en muy poquita cantidad. Van a ver que son parecidos a los humanos. Por eso le encanta a la bacteria atacar celulitas humanas. Le roba los micronutrientes de forma más fácil. ¿Listo? Entonces, no es personal, es simplemente que es más fácil robar micronutrientes que ir al supermercado. Entonces, luego están los macronutrientes que corresponden a CHOM. Salud. En el caso de las bacterias, no vamos a necesitar tantas moléculas grandes, de hecho no pasan, pero ellos necesitan sobre todo las moléculas pequeñas. ¿Para qué? Para que puedan sintetizar internamente. ¿Listo? Entonces, CHOM está carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y fósforo. El fósforo lo consideramos indispensable porque es parte del ATP. Ya habíamos establecido que las bacterias, igual que las células eucariotas, sintetizan ATP para cumplir con su metabolismo. Otro de los metabolitos que es sumamente importante es el azufre. El azufre es muy escaso y es indispensable para que los aminoácidos plieguen las proteínas. ¿Listo? Las proteínas son como origami. Si no tienen forma, no sirven. Quien genera estos plegamientos es el sulfuro. ¿Cuál es el aminoácido sulfurado más importante que conocemos? La metionina. ¿No te acuerdas de esas cosas? Porque ese es un aminoácido esencial y ese es el motivo por el cual existen proteínas de alto valor biológico y otras que no son de tanto valor, digámoslo así, porque tienen menor cantidad de aminoácidos esenciales. Este es demasiado frío. ¿Y dirán? No, sí. Por esta vez. Pero la puerta de atrás se cae. ¿Atrás tienen problemas? No, ¿no es cierto? Sí, jóvenes, no sé si han enterado, pero esto se llama sierra y es invierno. Aparte de que hay una alerta meteorológica para que disminuya 4 grados de temperatura. Y si no van a escuchar noticias para saber del Ministerio de Salud, por lo menos para abrigarse. ¿Listo? Y no va a mejorar. Ya tenemos un mes de frío. Entonces, como habíamos dicho, estos nutrientes es más fácil quitárselos a la célula. Aquí es muy importante hacer hincapié en el hierro. El hierro es indispensable para la cadena respiratoria que está compuesta por 5 cromos. Y el hierro para los seres humanos es indispensable como mecanismo inmunológico de sistema inmune, el que no es adaptativo al otro, innato. Eso debe saberse, si no miéntanme y apunten, inmunología tienen que saberlo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El hierro va a ser un problema en las personas que tengan infecciones. Si tú tienes una infección y le das hierro al paciente, estás alimentando a la bacteria. ¿Listo? Por eso, si se va a administrar un suplemento de hierro, el paciente tiene que estar sanito, porque si no estoy alimentando al microorganismo que lo está atacando. ¿Listo? Entonces, eso es muy importante.
importante para entender que no todo se puede dar en todo momento, ¿sí? Y por eso hay que tener en cuenta que les hemos contado varias de las funciones de los metabolitos estos, pero se van dando cuenta que hay más y hay algunas que se priorizan porque tienen utilidad clínica, de tal forma que obviamente si mi paciente está recibiendo antibióticos no va a recibir hierro por varios motivos. El primero, el que les he explicado, no puedes alimentar bacterias, está mal. Bueno, desde mi punto de vista, ustedes ya harán su propia opinión. Después, el hierro es irritante gástrico, entonces si estás administrando un antibiótico y aparte de eso estás administrando hierro, la probabilidad de que el paciente tenga una irritación en la mucosa gástrica aumenta, ¿no es cierto? Entonces, son circunstancias que tienes que considerar. ¿Por qué? Porque el paciente va a tener diferentes problemas. Sí, doctor, dígame. Por hablar de bioquímica, existen dos formas principales de metabolismo. El anabolismo, que es para síntesis, y el catabolismo, que es para conseguir energía. La principal función del catabolismo es conseguir energía. Entonces, en el anabolismo, los componentes celulares que nos interesan son la pared. Manito, ¿qué sustancia permite que atraviese el péptidoglicano en la membrana? Muy bien, Dani. El bactoprenol. ¿Listo? De hecho, el bactoprenol es una de las sustancias más... Dani, ¿estás en la lista? No. Entonces, por eso les digo, es importante que conozcamos porque se va construyendo, tienen que seguir trabajando, ¿listo? Y en cuanto a energía, aquí es muy importante la forma en que se degrada la glucosa. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo amaban el ciclo de Krebs, la glicólisis y... vamos a ver el otro. La fermentación. Fermentación es posible que no hayan hecho porque no alcance el tiempo, pero a nosotros sí nos interesa, ¿vale? Entonces, la mayor parte de sustancias van a ser adquiridas en forma de elementos. Aquí tenemos un limitante muy importante, el oxígeno. Para nosotros el oxígeno es indispensable, pero para las bacterias va a haber casos en que es indispensable y otras cosas en que es mortal. Entonces, por eso necesitamos saber cómo va el metabolismo. Y hemos dicho de que ellos necesitan aminoácidos para la síntesis de proteínas que sobre todo van a ser poros, o sea, lo que permite que la bacteria ingrese sustancias y elimine sustancias. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque muchas bacterias han creado poros que eliminan antibióticos. O sea, el antibiótico está entrando por un lado y ellos tienen una puertita por donde lo van a sacar inmediatamente. Luego tenemos los polisacáridos. Los de reserva son para que la bacteria esté un momentito sin comer, casi no tiene. Por eso ella tiene que estar robando comida continuamente. Y los otros son los polisacáridos estructurales, que hemos dicho que es el peptidoglicano, ¿no es cierto? Entonces, esa síntesis es continua. ¿Listo? Y cuando los ácidos grasos van a ser los mismos que tenemos, casi no sirven, sino que en el caso de las bacterias no es tan importante. Para quienes es importante es para los hongos. ¿Por qué? Porque los lípidos de membrana de los hongos son el principal punto de tratamiento. Tú atacas los lípidos de membrana y matas a los hongos. Comprenderán que nos interesa también que mueran los hongos. ¿Listo? No es personal, sino que yo prefiero a los pacientes. Ya han dicho que ustedes tienen su derecho a su propia opinión. ¿Listo? Entonces, dentro de las reacciones catabólicas, hemos dicho que lo más importante es la síntesis de ATP que se lleva a cabo en la membrana, ¿sí? Entonces, ¿qué cosa es la glucólisis? Es cuando agarras una glucosa y obtienes solo 2 ATPs. ¿Eso les parece una buena venta? No, ¿no es cierto? El ciclo de Krebs, por otro lado, sí, porque por una glucosa te dan 32 ATPs en conteo total, porque tenemos que descontar los ATPs que gasté para que me metabolicen la glucosa. No importa. ¿Mensaje? La glucólisis es más sencilla, pero da menos ATPs. El ciclo de Krebs es más complejo, pero da más ATPs. Y luego tenemos la vía de las pentosas fosfato. En este caso, la vía de las pentosas fosfato es sumamente importante porque aquí no es
energía que sí brinda por la síntesis de NAD-fosfato hidrogenado, pero sobre todo porque la vía de las pentosas fosfato es indispensable para sintetizar ácidos nucleicos. Entonces, en la vía de las pentosas fosfato, los ácidos nucleicos no se van a sintetizar. Algunos medicamentos interactúan con la vía de las pentosas fosfato. Hay que saber que esas tres vías existen para cuando estemos hablando de metabolismo. Ustedes no me digan cosas sospechosas, ¿no es cierto? Entonces sí, la glucosa, los carbohidratos van por vía de glicólisis y esa es la vía que con mayor frecuencia se utiliza. Comprenderán que no es una vía muy efectiva, ¿verdad? Entonces, el estudio de la síntesis de ATP es importante. Comprenderán que es la forma en que se sobrevive. Se estudió mucho a la bacteria porque recuerden ustedes que para el 1600 se sospechaba que existía, pero no se había comprobado. Todo esto del mundo microbiano ha requerido investigación aparte. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que la síntesis de ATP en las bacterias se llama quimiosmosis. Sigue los mismos principios. Estamos utilizando hidrogeniones que van saltando hasta que se sintetice NAD-fosfato hidrogenado. Comprenderán que el NAD-fosfato hidrogenado tiene tendencia a ir hacia la vía de las pentosas fosfato, que es para la síntesis de ADN. ¿Por qué nos interesa eso? Porque la bacteria se reproduce mucho más rápido que una célula eucariota. Entonces, esa es una vía que está favorecida, pero tenemos que entender que en la membrana, muy semejante a lo que ocurre en la membrana de la mitocondria, voy a tener la síntesis de ATP por una proteína que se llama ATPasa, curiosamente, pero sintetiza en lugar de romper. De esas cosas que se nombran solo por incordiar. ¿Listo? Ahora, yo les había dicho que lo que nosotros normalmente sabemos es que la cadena respiratoria va a utilizar oxígeno, por eso se llama cadena respiratoria. Pero no podemos decirle cadena respiratoria a las bacterias. ¿Por qué? Porque los aceptores son diferentes. ¿Listo? Quienes utilizan oxígeno generalmente son bacterias aerobias. Eso significa, aerobio es aquel microorganismo que utiliza oxígeno. O que son aerotolerantes. ¿Qué cosa es aerotolerante? Que puede utilizar el oxígeno o no, dependiendo de la situación, pero que no me mata. Y las anaerobias les pones oxígeno y se mueren. ¿Listo? Entonces comprenderán que eso es diferente. ¿Pero por qué nos interesa esto? Por estos de aquí. ¿Listo? ¿Quién me dice que es un nitrito? De acuerdo a la microbiología de medicina. A ver, comencemos por mi práctica. Encontré la primera. ¿No? No. Esta vez no, ¿verdad? Sí, los estoy buscando. ¡Qué vergüenza, jóvenes! Eso tienen difícil. Bueno, lo forman las bacterias. Si hay nitritos en las orina, hay presente. Muy bien. Los nitritos son el producto de metabolismo anaerobio utilizando al nitrato como receptor y son una prueba del examen de orina que nos indica que existen bacterias capaces de reducir nitratos a nitritos. El grupo más importante de estas bacterias son las enterobacterias. La enterobacteria más famosa es Escherichia coli. Por lo tanto, si tienes un examen de orina con prueba de nitritos positivo, le echas la culpa en primer lugar a Escherichia coli y luego en 2 semanas vamos a aprender cuáles son sus 4 competidoras principales. Porque de aquí a 2 semanas vamos a hacer enterobacterias, ¿verdad? Muy bien. Creo que Josué está en la lista. Sí, chicos, voy a hacer la lista. Lo conmigo ya nadie se va a quitar del grupo. Muy bien. Entonces, los nitritos comprenderán que estudiar estos compuestos se pueden llevar a utilidad práctica. Los otros que hay que aprender es eso, el nitrato que se vuelve el gas nitrógeno y la quinetilamina. Estos 2 compuestos huelen a rayos. Jóvenes, ¿se han olvidado la carne o el pollo crudo fuera y luego han entrado y sintieron que algo murió? Sí, ¿no es cierto? Los compuestos generados por bacterias anaerobias, es decir, que en su metabolismo utilizan
sustancias diferentes al oxígeno huelen fatal. Doctora, ¿por qué me interesa eso? Porque si tú tienes un paciente con una infección de herida o un absceso o una secreción que huele a rayos, ¿qué cosa es? Un anaerobio. ¿Y por qué hacemos hincapié en esto? La probabilidad de que un paciente muera por una infección anaerobia es mucho más alta. ¿Listo? ¿Cómo se van a acordar de eso? ¿Se acuerdan el zoológico que han pintado de su dientecito? ¿Sí? ¿Todo el mundo ha pintado su zoológico de dientecito? ¿Sí, no es cierto? ¿Se han encontrado un montón de cosas o no? ¿Sí? Viviendo ahí felices y tranquilas. Muchas de ellas son anaerobias. Y por eso, al quedarse atrapadas en la placa, se genera un olor para morirse, ¿no es cierto? Esa no es otra historia, eso es cosas de odontólogos, es muy profundo para nosotros. En otro momento vamos a discutir sobre sarro porque esa es una estructura químicamente avanzada. Es como si tuviéramos una población de construcciones en cavernas, pero bueno, es otra historia. ¿Ya estaba yo? Que los anaerobios tienen muy mal olor. ¿Listo? Entonces, las infecciones de boquita son emergencias, ¿sí? Si es que se produce cualquier herida en la boca y se genera una bolita, eso sí, ¿sabe cómo se llama una bolita llena de pus? ¿Absceso? Muy bien. Entonces, un absceso en cara y cuello se hospitaliza. Porque si no lo arreglas en 2 días, ¿entendido? Ergo, hay que andarse rascando la cara, ¿no? ¿Qué creen que son las bolitas que le salen profundamente en la piel después de rascarse brutalmente la carita? Abscesos pequeños. ¿Listo? Está bien, no van a morir por eso, pero estamos hablando de una situación que no es trivial. ¿Listo? Entonces, ¿qué cosa es un absceso? Un acúmulo de pus y muchas veces ¿qué les dije? Tripticasa sólida, ¿cierto? ¿Se acuerdan cómo se llama el de guardar? Tesia. Digan si un segundo. Ya, entonces aquí vamos a apuntar primero a usted. América. Me parece que eres la única con ese nombre, ¿verdad? Sí. Muy bien. Sí, señorita, pero ¿qué pasa? Doctora, una vez busqué en me dijeron sobre que en el caso del pie diabético, algunas veces cuando hacen contacto al piecito se siente como arena, algo así como una arena, y eso tiene que ser una infección. Esa es otra historia. Esa es otra historia. Vamos a llegar a eso. Lo que su compañera está hablando es el enfisema subcutáneo. Estos gases, estos compuestos, la mayor parte de ellos, sobre todo, son gases. Este es negro y nos permite diagnosticar en agar, porque pocas bacterias pueden cambiar el agar a negro. ¿Listo? Entonces, al presionar es crujido, es porque el tejido se ha vuelto como el papel de envolver adornitos de Navidad, que les gusta reventar, pero en versión microscópica, porque las bacterias están generando este tipo de sustancias. Entonces eso significa que ese piecito está atacado por anaerobios. Ahí sí la mortalidad es más alta. Es otro capítulo, pero sí, es por eso. Muy bien, ¿ha quedado claro? Muy bien. Entonces, si la infección huele mal, problemas. Los anaerobios tienen una mortalidad más alta que otras bacterias. Entonces, van a aprender en inmunología que las reactivas de oxígeno, las sustancias reactivas de oxígeno, las moléculas reactivas de oxígeno, ¿cómo se llaman según ustedes? No saben. Especies reactivas de oxígeno. Esas, mires.
Las especies reactivas de oxígeno son producidas sobre todo por los polimorfonucleares para matar bacterias. ¿Qué ejemplo ponemos para que ustedes entiendan? El peróxido de hidrógeno, alias agua oxigenada. Entonces, que también sirve como un antiséptico, como vamos a ver en la siguiente. Pero ¿qué sucede? Las bacterias generan enzimas especiales. Una de ellas es la catalasa. Entonces, el polimorfo nuclear le está lanzando peróxido de hidrógeno y la otra lo está destruyendo como si fuera agua nada más. La otra es la peroxidasa, que va a hacer exactamente lo mismo, ¿cierto? Va a destruir. Pero en este caso, la superóxido dismutasa es también responsable de... Su nombre es porque esto de aquí, este O2 que tiene carga, es el anión superóxido. El anión superóxido es muy dañino para membranas, es otra especie reactiva de oxígeno, y entonces la superóxido dismutasa es muy efectiva en neutralizar. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo? Existen diferentes enzimas que tienen la capacidad de neutralizar las especies reactivas de oxígeno que produce nuestro sistema inmune para atacar a las bacterias. Eso lo definimos como un mecanismo de patogenicidad, porque si yo estoy tratando de matar a la bacteria y la bacteria se está riendo de mis ataques, no voy a llegar muy lejos, ¿verdad? Muy bien. La próxima semana vamos a aprender que los principales catalasa positivo son los estafilococos. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa catalasa positivo? Que todos los estafilococos producen catalasa y son capaces de destruir o metabolizar el peróxido de hidrógeno sin que se haga daño. Miguel. ¿Tenemos otro Miguel? ¿Entendido? Y aquí viene el mecanismo principal de metabolismo de los ácidos carbónicos, la fermentación para las bacterias. Porque recuerden ustedes que yo les he dicho de que las glucosas se van a partir en dos, y aquí están los 3 carboncitos. Es metabolismo, sí, como bioquímica, pero ¿qué cosa hay que aprender? ¿Cuáles son los tipos? ¿Cuál es mi interés? La primera. Esto es fermentación láctica, es decir, que se forma ácido láctico. ¿Qué bacteria tengo que aprender? Lactobacillus. ¿Por qué? Porque el Lactobacillus es un microorganismo beneficioso. Dos opciones. Se lo comieron en el yogur tiene Lactobacillus, ¿listo? Y va a ser beneficioso para la flora y la. O en todas las damas, el Lactobacillus es parte de la flora vaginal que permite controlar a todos los otros microorganismos. ¿Entendido? Entonces, ¿por qué creen que le pusimos Lactobacillus? Porque genera ácido láctico. ¿Y cómo genera ácido láctico? Mediante la fermentación de tipo láctico. La alcohólica no nos interesa mucho. Existen bacterias que generan etanol, pero no son importantes. Sí hay un microorganismo ¿qué les dije? Que hay un microorganismo que sí es muy importante en la producción de alcohol, que es Saccharomyces cerevisiae o cualquiera de los que sintetiza vino. ¿Listo? Comprenderán que no nos interesa mucho. La tercera, la mixta, esta de acá, sí nos interesa por este bichito. Las enterobacterias son bastante, ¿cómo expresar en español? ¿Apañadas existe en español? ¿Sí? ¿Y un sinónimo? Se acomodan muy bien a todo. ¿Listo? De tal forma que, dependiendo de lo que hay, van por una vía u otra. Por eso la fermentación mixta hace que sean fáciles de reconocer. Entonces, la fermentación es uno de los métodos para identificar enterobacterias. ¿Entendido? Entonces, cuando vamos los agares, muchos de ellos son por fermentación. ¿Listo?
Eso les voy a tratar. Pero bueno, no importa, sigamos. El número 4, la metilenglicólica, es para el Enterobacter. Ese es medio malo, pero no es muy frecuente por suerte. La 5 sí es muy importante, vamos a la 5. Bueno, Clostridium hace fermentación butírica. Los Clostridium destruyen tejido gracias a esta fermentación. ¿Entendido? Entonces, los Clostridium son malos. ¿Cuál es el Clostridium más malo? El Perfringens. ¿Listo? El Clostridium más malo es Perfringens, porque sobrevive a los antibióticos y suele aparecer después de que se le da tratamiento antibiótico. Entonces, cuando vienen las personas a decir que los antibióticos son venenosos, sí, pero tenemos que estar atentos para caminar en el medio, ¿no es cierto? Lo que es bueno y lo que no le va a causar problemas al paciente. Y el 6, que es la propiótica, es la del acné. El Propionibacterium acnes, ¿de qué creen que es responsable? Es un anaerobio que vive en la piel y que al ingresar profundamente, ¿por qué? Porque necesita estar sin oxígeno, ¿vale? Muy bien. Entonces, ayer ya habíamos establecido que las bacterias se van a replicar mucho más rápido que una célula eucariota y que dependiendo del tipo de bacteria van a tardar más o menos tiempo. Y para ello es muy importante la presencia del mesocito. ¿Por qué nos interesa en esta parte? Porque si no tienes todas las enzimas para que se produzca la... ¿Está acuerdan que en biología molecular han hecho reproducción de ADN? Helicasas, quirasas, estas también, las topoisomerasas. Todo eso es una maquinaria semejante a la que se utiliza para la división celular de las bacterias, pero mucho más sencilla. ¿Por qué? ¿Qué vamos a aprender aquí? Las fluoroquinolonas inhiben a la topoisomerasa bacteriana. Por lo tanto, alteran la reproducción bacteriana. ¿Cuál es la fluoroquinolona más famosa? Ciprofloxacin. ¿Sí? ¿Cuántas fluoroquinolonas vamos a aprender? Creo que 3. Pero no estoy seguro si vamos a aprender más, pero por lo menos aprenderemos ciprofloxacin, ¿vale? Entonces, de esa forma estamos viendo que el metabolismo fundamenta el uso de antimicrobianos en la práctica clínica. Para que las bacterias crezcan, tengo que saber qué tipo de ambiente necesita. La división más frecuente es el oxígeno, por eso es que hay un montón en oxígeno. Pero vamos primero. Las temperaturas de las bacterias pueden variar desde crecer en el hielo hasta crecer en volcanes. Nos interesan nada más las que crecen a temperatura corporal, porque esas son las que atacan a los pacientes. Esas se llaman mesófilas porque necesitan una temperatura moderada, 25-45 grados. El uso de alcohol de oxígeno es el siguiente, ¿no es cierto? Aerobias obligadas necesitan oxígeno o se mueren. Anaerobias obligadas, les pones oxígeno y se mueren. Pues tienen que crecer en ambientes libres de oxígeno y tenemos que brindarles áreas de cultivo donde no haya oxígeno. Las anaerobias facultativas crecen mejor con oxígeno, pero también sin él. O sea, son de las que se acomodan. ¿Cuál es aquí el ejemplo? E. coli y muchas de las enterobacterias. Pero E. coli es nuestra enterobacteria más famosa. Es decir, se acomoda todo. Las microaerófilas tienes que darles un poquito de oxígeno para que sobrevivan. Y las aerotolerantes les da igual el oxígeno. Sí, si hay oxígeno, bien, si no hay oxígeno, también no les interesa mucho. En el pH es mucho más frecuente que crezcan a pH cercanos a el fisiológico, es decir, alrededor de 100. Pero muchas de ellas pueden sobrevivir a pHs ácidos o alcalinos. Comprenderán qué pH creen que tiene el ácido láctico. ¿Qué bacteria conocemos que crece en medio ácido? El lactobacillus. ¿Entendido? Muy bien, ¿ha quedado claro? Entonces, tenemos ejemplos para todo. ¿Por qué digo esto? Porque las bacterias pueden crecer en cualquier líquido biológico.
¿sí? Lo que sucede es que son diferentes tipos de bacterias que se acomodan mejor a una u otra. Entonces, ¿qué cosa es la biosíntesis? Es generar macromoléculas de acuerdo a lo que necesitan las bacterias. Y lo más importante es que van a necesitar ATP y por eso necesitan gastar los lípidos. Esto de aquí, jóvenes, es el fundamento del diagnóstico mediante cultivos. ¿Qué cosa es un cultivo? Un cultivo es una sustancia, solución, que me parece que está acá. Cuando tú quieres hacer un cultivo, agarras y pones un montón de cosas, como por ejemplo una fuente de aminoácidos, una fuente de glucosa, una fuente de lípidos, dependiendo de la bacteria. No todas las bacterias necesitan lípidos. Les pones luego también indicadores de color. Acá está. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, el rojo de fenol realmente es amarillo. ¿Cuándo cambia el color? Cuando la bacteria crece. ¿Listo? Utilizamos, ¿se acuerdan de bioquímica? Esas cosas maravillosas que decía que es un buffer. Un indicador es un buffer que cambia de color de acuerdo al pH. Tienes indicadores dobles, es decir, ácido o básico son diferentes y tienes indicadores triples. El extremo, el medio y el cátodo. Lo que me interesa es que entiendan el principio. ¿Listo? Una cosa es el indicador y otra cosa es la comida. ¿Sí? Si mi bacteria se come la comida y me cambia el pH, me va a cambiar el indicador. Si la bacteria se come la comida pero no me cambia el pH, no me va a cambiar el cultivo. ¿Entienden? Crecimiento es diferente de metabolismo. ¿Ha quedado claro? Entonces, todo esto, ¿quién lo prepara? Nosotros en la práctica esta semana. Cada uno de nosotros va a generar diferentes tipos de cultivos que son unas plaquitas Petri que tienen una gelatina que es bien importante. ¿Cómo se llama la gelatina de las bacterias? Agar. ¿Cuál es la diferencia entre el agar y la gelatina común? El agar licúa, ¿saben qué licuar? Pasar de estado sólido a líquido a 130 grados. ¿Listo? Y ¿cómo se dice? Soporta 130 grados sin esos problemas, y si es que está a temperatura ambiente se mantiene como gelatina. ¿Qué pasa si dejan la gelatina a temperatura ambiente? Se vuelve líquida, ¿cierto? Se echa a perder. Eso no pasa con el agar. El agar soporta en estado de gel desde 4 o 5 grados, de preferencia 8. Si lo congelan, ahí sí lo arruinan. O sea, por favor, si alguien me pone los cultivos en la nevera, o sea, en la parte del helado, se arruina el cultivo. Doctora, ¿por qué tenemos que saber eso? Porque tienen que ir a leer su cultivo. Y cuando leen su cultivo le decimos, póngalo en la refrigeradora, o sea, abajo. No había espacio, pues todo cultivo nuevo o usado que termine en la nevera se echa a perder. O sea, el agar les da 100 de rango, o sea, de 5 a 125, tienen 120 grados de temperatura. ¿Por qué meterlo a congelar? Díganme. ¿Entienden? Entonces, esa es la gran ventaja del agar, no se echa a perder cuando esterilizas. ¿A cuánto temperatura esterilizamos? 130. Y no se deshace a temperatura ambiente. ¿Cuánto es temperatura ambiente? No vamos a pelear, 20 grados, ¿listo? Pero realmente es de 19 a 25. ¿Listo? Si es que estamos entre 19 y 25 grados, estamos a temperatura ambiente. Ahorita estamos a temperatura ambiente, no. Cuando hemos ingresado estábamos en 9. Ya tenemos que estar como en 12. O sea, ni siquiera vivimos nosotros a temperatura ambiente, ¿entendido? ¿Pero se va a echar a perder el agar? No. Entonces, estos cultivos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a estudiar cómo se comporta la bacteria. ¿Listo? Entonces, aquí es el tiempo cero donde yo he colocado la bacteria. ¿Cuánto de bacteria, doctora? Depende del asa. ¿Qué es un asa? Una cosita que parece una cucharita, porque tiene un palito y un huequito. Los huequitos están graduados. Generalmente son de 1 microlitro. También hay huequitos de 10 microlitros, depende de lo que estés cultivando. Entonces, tú colocas las bacterias, vamos a ponerlo más o menos de una forma conocida, y ellas primero se tienen que adaptar. ¿Ven que aquí no hay ningún crecimiento? Porque en primer lugar tienen que ver si esta es una casa confortable, que todo va bien, y luego se produce el crecimiento exponencial o logarítmico. ¿Se acuerdan que les dije que se va a reproducir muy rápido? Aquí va a depender de las bacterias. Las enterobacterias generan esa parte logarítmica en 18 horas. Los cocos
generan esta parte logarítmica aproximadamente en 36 horas. O sea que no todas las bacterias van a crecer a la misma velocidad y por eso es que no todos los cultivos están listos a la misma velocidad cuando hagan su caso clínico. Cuando hagan su caso clínico van a ver que en ciertos casos dice el quinto día y todavía no teníamos antibiogramas, sí, pues no es mi culpa que no crezca. Mientras no crezca, ¿cuál es el periodo de trabajo? Conseguir muestra, ponerla en un cultivo adecuado, hacer las pruebas que identifiquen a esa bacteria. De acuerdo a la bacteria identificada, hacer el antibiograma con los antibióticos que les corresponden a esa bacteria. Entonces comprenderán que ese es un proceso largo. ¿Por qué? Porque estamos poniendo esta fase logarítmica más o menos 24 horas. La fase estacionaria es cuando las bacterias dicen no me puedo reproducir tanto. ¿Por qué? Porque cada bacteria produce sustancias de desecho y esas sustancias de desecho atacan a las demás bacterias. Entonces como que dicen la cantidad de bacterias que están naciendo es igual a las que se están muriendo, ya sea por vejez o por sustancias de desecho, y luego ya comienzan a morir porque se acaban los nutrientes. ¿Listo? Esto funciona, la roja funciona en placas de cultivo, pero ¿qué sucede en la vida real? La bacteria se come a estas células y avanza un poco más allá, y luego avanza un poco más allá, y luego avanza un poco más allá. Por eso es que la bacteria no se va a cansar ni se va a rendir. Por eso es que se requiere tratamiento. ¿Entendido? Entonces, estas son las fases de crecimiento de una población bacteriana, pero en medios controlados, que son los cultivos. ¿Entendido? Esto más hay que saberlo. Esto. Entonces vamos a ver los mecanismos de daño o mecanismos de patogenicidad. Entonces, hemos dicho que para que haya un problema con un microorganismo, en particular una bacteria, primero tiene que haber la infección. ¿Qué cosa era? Que la infección, que la bacteria llegue. ¿Sí? Porque ahorita ustedes no están cargando bacterias peligrosas, ¿no es cierto? Muy bien. Siguiente, que se establezca. Este restablecimiento es que se ayude con la adherencia y algunas otras sustancias que destruyan a las celulitas para que comience a robar comida. Una vez que se ha establecido, dice, sí, aquí me gusta vivir, se va a reproducir rápidamente y luego va a ir invadiendo. Hay bacterias bien zanahorias que no invaden, que se quedan encimita nomás. Dicen, aquí me gusta vivir, en las capturas y las eliminas. Pero hay otras que no son zanahorias, hay bacterias muy, muy malas que invaden. Estos 4 momentos hay que saberlos de memoria, ¿no es cierto? Porque no me pueden decir que una bacteria se está multiplicando si es que no hay infección. O sea, ustedes no pueden tener una multiplicación bacteriana si primero no se han infectado, ¿verdad? Muy bien. Y diferentes estructuras bacterianas van a ayudar a diferentes mecanismos. Entonces, ¿qué cosa es la fagocitosis? Es cuando un polimorfo nuclear ingresa a una bacteria y la destruye. ¿Listo? ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque ese ciclo completo es el que se tiene que realizar. ¿Recuerdan quién causaba tuberculosis? Mycobacterium tuberculosis se deja fagocitar. ¿Sí? Es como si pidiera taxi, se la fagocitan y luego impide que se complete la destrucción y comienza a reproducirse descaradamente en una célula del sistema inmune. Y encima las utiliza para infectar otros tejidos y protegerse del propio sistema inmune. ¿Por qué? Porque la celulita que ha fagocitado, ¿quién va a creer que es un problema? Mientras ella se va reproduciendo lentito ahí, luego la mata y salen un montón de Mycobacterium a volver a atacar. ¿Entendido? Entonces, por eso digo que la fagocitosis no solamente es que la bacteria se ingrese al interior del polimorfo nuclear, sino que sea eliminada. Entonces, por eso es muy importante comprender cómo puedes interrumpir la fagocitosis. Existen sustancias en la cápsula que van a dificultar que se unan. Es como que dice, ¿te atrapo? No, se corre. ¿Listo? El antígeno K es de Klebsiella y el antígeno B es de Salmonella. Entonces hay que saber, sí, cuando hablamos de Klebsiella y Salmonella. Los componentes adicionales de la pared celular, nosotros hemos aprendido los básicos. La proteína M es una proteína del Streptococcus pyogenes que
le permite adherirse al fibrinógeno. El fibrinógeno es una proteína propia, entonces eso le permite esconderse ahí y que no se la fagocite. El antígeno O es parte del lipopolisacárido, también ayuda igual lo que es el lípido, o sea, el lipopolisacárido de las gram negativas también va a hacer que sea un poquito más difícil la fagocitosis. En este caso de las toxinas, ¿ya les dije que era una toxina? Sí, una proteína que elimina la bacteria para andar matando, no, para andar causando daño. ¿Sí? Entonces aquí sí ya fue con alevosía. La leucocidina mata leucocitos. ¿Listo? La toxina A mata eritrocitos y daña leucocitos. Y las estreptolicinas van a dañar a las partes del sistema inmune a las partes del sistema de coagulación que contribuyen al sistema inmune. O sea, todos son peligrosos. ¿Listo? Muy bien. ¿Y cuál es la gran ventaja de estas? Bueno, para la bacteria, no para el paciente. Las toxinas externas o exotoxinas que están señaladas allí no requieren que la bacteria muera. La endotoxina, que es de gram negativos, para atacar primero tiene que morir la bacteria. Las exotoxinas no. La bacteria las produce activamente y pueden atacar inclusive a distancia. De tal forma que la bacteria está de este ladito y está atacando para allá. ¿Entendido? Una enzima que es muy importante es la coagulasa. Quien nos interesa que tiene coagulasa es el Staphylococcus aureus. Esa es la única bacteria que vamos a estudiar a la coagulasa como prueba de diagnóstico. Por lo tanto, si tienes un coco, el Staphylococcus, ¿qué forma creen que tiene? De coco, ¿no? Sí. Si tienes un coco gram positivo que tiene coagulasa, ¿qué cosa es? Staphylococcus aureus. ¿Listo? Ahí está el detalle. ¿Qué pasó? De los componentes de la pared celular tienen una duda respecto a cuál es el efecto que tiene el antígeno que le puede dar a la bacteria la resistencia a los antibióticos. No da resistencia a antibióticos. Estamos hablando de resistencia a la fagocitosis. No les permite una buena función, ¿no es cierto? No recuerdo. Muchas veces la fagocitosis requiere de opsonización. Opsonización es que los anticuerpos se unan alrededor del microorganismo para que sea fagocitado. Los lípidos y los polisacáridos son buenos antígenos. No. Por lo tanto, no tienes buenos anticuerpos. Si no tienes buenos anticuerpos, no tienes buena opsonización. Si no tienes buena opsonización, no tienes una buena fagocitosis. ¿Listo? Y entonces, cuando una bacteria genera enzimas, va a dañar a las celulitas y va a ser más fácil que robe la comida y proceda con los pasos de proliferación, ¿no es cierto?, y de invasión hacia otros tejidos. Ahora, ¿cuáles son las enzimas? Unas bacterias pueden tener una sola enzima o pueden tener varias. ¿Cuál es el ejemplo clásico de bacterias llenas de enzimas? Las Pseudomonas aeruginosa. Todas esas las producen las Pseudomonas aeruginosa. Y unas cuantas más para que se den cuenta de que es una bacteria peligrosa. ¿Entendido? Entonces, la destrucción hace que sea más fácil robar nutrientes y por lo tanto sea más fácil multiplicarse. Entre más bacterias, más difícil eliminarlas. ¿Entendido? La invasión bacteriana tiene diferentes mecanismos. Si se habrán dado cuenta, hay dos palabras muy semejantes: contigüidad y continuidad. ¿Cierto? A ver, ¿cuál creen de estas dos palabras que significa que se comenzaron resfriando en la mucosa de la nariz? Por no cuidarse, avanzó hasta la faringe. Como están muy ocupados para ir al médico, avanzó hasta los bronquios y como toman el tratamiento como les parece, avanza hasta el alveolo y terminan en neumonía. ¿Cuáles?
Continuidad. Continuidad es cuando es el mismo tejido del mismo orden. ¿Listo? ¿Qué cosa es contigüidad? ¿Se acuerdan que les dije que podría haber una herida en la boquita? ¿Sí? Y luego tener un absceso en el cuello. ¿Es el mismo tejido? No, eso es contigüidad. Es porque está cerca y ha sido atacado de forma agresiva. ¿Entendido? Muy bien. La vía linfática es una vía muy importante. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que les dije de que hay muchas bacterias que les dicen, por favor, fagocítenme que voy de paseo? Entonces, muchos de los microorganismos que ingresan al sistema inmune van a ir hacia la vía linfática, pero si se escapan y no son eliminados efectivamente, van a utilizar esa vía para diseminarse. Ustedes lo han sufrido, ¿sí? Dolor de garganta que avanza, avanza y avanza y parece que les han salido bolitas en el cuello y que no pueden ni moverse. Esto es porque ha llegado a un ganglio linfático, no ha podido controlar la infección y ha ido atacando a los demás. La vía hepática es muy frecuente, sobre todo para bacterias que ingresan por la comida. ¿Por qué? Porque la formación de la porta es gracias a las venas. Yo creo que es la otra mesentérica, ¿no? Son dos nada más, sí. Muy bien, entonces la porta, ¿por qué se produce? Por la esplénica. ¿Qué significa esto? Que la sangre que ingresa con todas las salsas que se han comido pasa primero por el vaso. Si el vaso no puede matar a las bacterias que se han comido, va a ir hacia el hígado. Recuerden que del hígado puede ir hacia el torrente circulatorio general. ¿Entendido? Entonces, esa es otra forma. Y hay muchas bacterias que les gusta ir al hígado, es como un centro de peregrinación. ¿Qué ejemplo tenemos ahí? La gonorrea. Le gusta ir de la parte genital hacia el hígado. Entonces, del hígado ya se disemina. ¿Listo? Y la vía nerviosa es una muy peligrosa porque va a ser muy dañina para los pacientes. En caso de la vía nerviosa, el microorganismo que hay que aprender es el virus de la rabia. Por eso la rabia es 100% mortal, porque comprenderán que si va caminando por el sistema inmune, su destino es sistema nervioso central. Y de ahí no hay forma. ¿Listo? La rabia actualmente es 100% mortal. ¿Y por dónde avanza? Por el sistema inmune. Entonces, ¿qué cosa es virulencia? La capacidad de generar una enfermedad grave. Entonces, ¿los factores de virulencia serían también factores de patogenicidad? Sí, sino que les ponemos virulencia porque son más malvados, ¿no es cierto? ¿Sí me entienden? ¿Sí? ¿A todos les ha dado faringitis? ¿Qué probabilidad hay de... ¿Cómo que no les va a dar faringitis? ¿Nunca les ha dolido la garganta? Que no pueden pasar, eso es faringitis. ¿Qué probabilidad hay de morir de faringitis? Un poquito. ¿Listo? Entonces voy a eso. Son bacterias patógenas, pero no virulentas. A nadie le ha dado rabia, ¿no es cierto? La virulencia del virus de la rabia es letal, o sea, está hasta arriba. Te contagias de rabia, te mueres. ¿Listo? Ese es el extremo, ¿cierto? Eso ya se llama letalidad. Pero bueno, algo que sea patógeno, que sea muy malo, Mycobacterium tuberculosis, ¿les parece? Esa es una bacteria virulenta, porque va a hacer daño. ¿Entendido? Entonces, primero tenemos que recordar cuáles son los pasos. Paso número 1, la infección. Paso número 2, establecerse. ¿Cómo? Mediante la adherencia o colonización. ¿Cuál es el siguiente paso? Reproducirse. ¿Y el siguiente? Invadir. ¿Listo? Y luego está la capacidad de producir daño. ¿Por qué? Porque hay bacterias tranquilitas, zanahorias, que van avanzando, mientras que otras van matando celulitas. ¿Se acuerdan qué bacteria les dije que mataba celulitas de manera muy cruel, que era muy, muy peligrosa? Clostridium perfringens. Clostridium perfringens es virulento. En el momento que comienza a trabajar, comienza a matar celulitas de carne. ¿Listo? Entonces, ahí, ¿quién nos va a ayudar? Las fimbrias, que son los PICs. ¿Qué cosas son las adhesinas? Todas las otras moléculas pegajosas. ¿Qué moléculas pegajosas conocemos? Glucocálix,
los oligosacáridos, todos. ¿Quiénes permiten penetrar a la célula? Las enzimas que dañan el tejido, toda la lista que hemos visto, ¿no es cierto? Hialuronidasa, lipasa, todas, etc. Para la diseminación están los factores de virulencia asociados con evasión. ¿Qué significa eso? Todo lo que impide que el sistema inmune mate a la bacteria. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les dije? Pueden inhibir fagocitosis, pueden destruir especies reactivas de oxígeno y así sucesivamente. Otra más especializada es cuando evades un mecanismo específico. La IgA proteasa es del Staphylococcus aureus y es una cosa muy fea. ¿Por qué? También existe, me parece, en las hormonas. ¿Qué es lo que sucede? ¿Saben qué es la IgA? Eso es leer. ¿Sí? ¿Qué cosa es? Ya, la inmunoglobulina, ¿qué es? ¿Tú puedes tomar puntos? No, descansa. ¿Manitos? Es lo que responde a infecciones en la mucosa y en la piel, la IgA. ¿En qué es diferente a las otras inmunoglobulinas? En que expresa la conexiones. Infecciones. ¿Tú lo callas o lo callas? Pero es mucosa, ¿Qué más? sí. No, la lisosina de las lácteas. Jóvenes, es obligatorio que sepan las inmunoglobulinas. Vamos, son 5. A es un dímero de mucosas. A es un dímero de mucosas. ¿Listo? ¿Qué? Es un número circulante. Obviamente, ¿qué circula, jóvenes? Sangre, ¿no es cierto? Gracias. Siguiente. N es un pentámero circulante. E es un monómero que se une a células. ¿Listo? La IgE tiene por función atraer células. D casi no hacemos. Hay otra, no, si la D la podemos ignorar, eso ya es. Sí, esas 4, estamos con 4, entonces su compañero tiene razón. La IgA es de mucosa, sino de piel. En la piel tenemos piel. ¿Listo? En la piel lo que tenemos es queratinocitos que no permiten. Mucosa, ¿qué cosa es? Todo lo que es rojito, ¿no? Todo tiene mucosa, en la boquita y en todo lado que sea, rojo. Entonces, la translocación desde la sangre hacia la mucosa es todo un fenómeno, ¿eh? ¿Sí? Eso es una cosa así súper alucinante. Y la cadena J que hace que tengan dos patitas así, ¿para qué? Funciona como una antenita tratando de atrapar microorganismos. Lo estamos aprendiendo de la inmunoglobulina A, es de mucosas, es decir, es una de las primeras líneas de defensa, es específica y es un dímero. Pero hay bacterias que llegan y la asesinan. Entonces se pasan por ahí de frente. Muy bien, ¿cómo era? Dos capacidades de la producción de proteínas. Puede ser que las enzimas actúen de manera local, es decir, voy destruyendo poquito a poquito. O puedo tener estas proteínas que ya he dicho que se llaman toxinas que actúen a distancia. ¿Cuál es la toxina a distancia más peligrosa que conocemos? Tienes que callar. ¿Por qué? ¿Cuál es la toxina más peligrosa que conocemos? La toxina tetánica. Sí, ya hemos establecido que por eso existe una vacuna contra la toxina tetánica, porque la toxina tetánica viaja a distancia, le gusta el sistema nervioso central, y una vez que lo ataca al sistema nervioso, no se muere. ¿Listo? Muy bien. Las adhesinas ya habíamos dicho, puede ser un pili, que es una proteína, otras adhesinas que no son fibras, pero sí proteínas, como habíamos dicho, la proteína trepadora de fibronectina, que le pertenece al Streptococcus pyogenes, y el glicocáliz, que son polisacáridos. ¿Por qué nos interesan? El Streptococcus mutans es por las caries. Todo el mundo tiene caries, entonces ha sido víctima de eso. Pero el Streptococcus epidermidis, polisacárido del glicocáliz, puede generar un biofilm. ¿Qué es un biofilm? Es como una fortaleza de bacterias. Tienen tanta babita alrededor que no penetra el sistema inmune, no penetran los antibióticos. ¿Y a qué se agarra un biofilm? A los catéteres. ¿Cuáles son los catéteres? Los que son endovenosos, los que van al cuello, los que van a la vejiga. Por lo tanto, si un catéter se pone en condiciones que no son estériles, vas a poner... ¿Dónde creen que vive el Streptococcus epidermidis?
en toda la piel. Entonces, si no se pone en condiciones estériles, va a ingresar junto con el catéter y va a generar un lío. ¿Y qué es lo que pasa? Que hasta que no saques el catéter, no se puede. Ustedes dirán, bueno, ahora sacamos un catéter. Criaturas del Señor, ¿saben sacar sangre? Ya, ahora, imagínense tener que dejar el catéter puesto para que pasen medicinas. Un poquito más complicado, ¿no es cierto? Si pones un catéter en el cuello, en una vena central que va directamente al corazón, un pelín más complicado. Entonces, los catéteres se necesitan, no se colocan porque no hay nada mejor que hacer, ¿entendido? Entonces, si pierdes catéteres en algunos pacientes, pierdes la oportunidad de tratamiento. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las toxinas? Exotoxinas, que hemos dicho que son proteínas con función específica que son eliminadas activamente por la bacteria. Las endotoxinas, lipopolisacáridos, que se liberan cuando la bacteria muere. Entonces, ahí está la diferencia. Todo lo que les he contado, ¿verdad? Y ya está. ¿Cuál me interesa? Esta. La neutralización por anticuerpos. Las toxinas exógenas las hervimos generalmente o cualquier otro tipo de manipulación para convertirlas en toxoides. Y los toxoides los ponemos como vacunas. ¿Para qué? Para generar anticuerpos que sirvan como antitoxina. Entonces, ¿cómo salvaría a mi paciente de Clostridium tetani? Con la antitoxina tetánica. ¿Entendido? Ahora, ¿puedo salvar a mi paciente del lipopolisacárido? No, porque es un antígeno malo y no funciona de esa forma. ¿Entendido? Entonces, las exotoxinas pueden ser de gram positivas o gram negativas, no importa. Cualquier bacteria puede comenzar a lanzar proteínas dañinas. Pero las gram negativas son las únicas que van a producir endotoxinas. ¿Está por clase, verdad? Sí, muy bueno. Oye. 5 minutos y nos vamos. Y entonces, aquí están las que tenemos que aprender para toda la vida. La toxina de difteria va a dañar a las celulitas de la faringe y no va a dejar a mi paciente responder. La toxina de cólera va a hacer que se produzca una gran cantidad de diarrea líquida. La toxina Shiga va a generar daño en las células y va a generar que haya sangrado y muerte celular. Clostridium tétanos, eso sí tenemos que aprender. La toxina tetánica hemos dicho que va a generar parálisis espástica a nivel nervioso. ¿Sí? ¿Cuál sería su músculo favorito para vivir? ¿Cuál sería su músculo favorito para vivir? ¿Es en serio? El diafragma. ¿Listo? ¿Se acuerdan que respiran por el diafragma? Muy bien, entonces, ¿qué pasa si se les paraliza el diafragma? Por eso la toxina tetánica es mortal. Paras el diafragma, matas al paciente. ¿Listo? Muy bien. La toxina botulínica, la toxina también, esta también genera parálisis periodicoplástica, la dosis espástica. Las destinasas van a dañar aparte del sistema inmune y eso también hay que saber. La toxina del shock tóxico, ¿qué creen que causa? Muy bien, y no es en serio, sino que solamente se utilizan las iniciales, TSST, toxina del shock tóxico de Staphylococcus aureus. ¿Listo? Esa es muy peligrosa y va a dañar a células del sistema inmune, va a actuar tipo sepsis y el daño va a ser tan grande que puede causar la muerte del paciente. Entonces, ¿cómo es que las exotoxinas van a enfermar a un paciente? Tienes tres opciones. La exotoxina ya está lista. ¿Cuándo pasa esto? En la intoxicación alimentaria. ¿Sí? El arroz chaufa es una de las comidas favoritas junto con las tortas de crema para el Staphylococcus aureus. El Staphylococcus aureus genera una exotoxina. Entonces, ¿qué pasa? Solo necesitas un Staphylococcus que se pare en este ladito de la torta. Ustedes van a hacer una torta, ¿no es cierto? Ya. Entonces comienza a lanzar exotoxina y llega hasta el fondo. Entonces, todas las personas que comieron la torta se van a comer la exotoxina. Les va a dar toda la intoxicación, vómitos, náuseas. Pero, ¿alguien se va a comer el Staphylococcus?
No. Por lo tanto, se acaba la exotoxina, se acaba el problema. Por eso es que a veces comen, se ponen muy mal y al día siguiente otra vez están de hambre. Eso se llama intoxicación alimentaria por haber ingerido una toxina preformada, es decir, no te has comido a la bacteria. Es decir, antibiótico, ¿qué antibiótico vas a tomar si no tienes bacterias? Te has comido la toxina. La segunda opción, que llegue la bacteria y allí mismo comience a producir la exotoxina. Entonces, esto va a ser cuando el daño es local, ¿cierto? Que comienza a destruir poco a poco. Eso es en las pseudomonas, por ejemplo. Y la otra es que la bacteria ingresa por una herida y hace daño a distancia. Es el ejemplo de Clostridium tetani. Ya les dije dónde está Clostridium tetani. En las heces de caballos y vaquitas. El paciente se cae en la chacra, en cualquiera de estas, y se va a morir por parálisis respiratoria de tipo espástica. ¿Sí? ¿Eso que tenía que ver con la rodilla lastimada? Nada. ¿Entienden los tres tipos de patogenicidad por exotoxina? Maravilloso. Muy bien, entonces tenía que contarles que les he mentido miserablemente, pero como no hay tiempo, lo dejamos para la siguiente. Este momento es el momento de desaparecer. ¿Cómo era esto? ¿Cómo era la migración?